Hermanos, buenos días. El Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Pues primeramente gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes que pudieron abrir sus hogares para que nosotros pudiéramos traer la palabra del Señor en esta mañana. Amén. En este verano vamos a empezar una nueva serie que se llama Cara a Cara con Jesús. ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros tenemos ese encuentro con Jesús en nuestras vidas? Amén. Vamos a desarrollar unos temas de eso. Pero antes de todo esto, hermanos, ya van a ser 4 meses que no tenemos un servicio en la iglesia juntos físicamente, ¿no? Pero gracias a Dios hemos estado proveyendo la palabra en línea. Muchos de nuestros hermanos han estado siendo edificados y transformados por medio del internet. Pero es necesario también que nos encontremos porque ya se les extraña y esperemos en muy poco tiempo podamos tener esa reunión, ese tiempo de poder adorar y alabar al Señor todos juntos. Amén. Pero mientras eso, pues vamos a seguir con los alineamientos que el gobierno manda a cada una de las iglesias y poder cuidar a las personas, sobre todo de edad avanzada, ¿no? Y no podamos traer algún tipo de virus hacia sus vidas y realmente no queremos eso. Amén. Los amamos a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, pero esperemos de que todo esto ya termine y así podamos reunirnos. Amén. Pero mientras tanto, la palabra del Señor sigue obrando y trabajando en nuestras vidas. Amén. Pues como ya acabamos el libro de 1 de Timoteo, como ustedes saben, hemos estado estudiando el diseño interior de la iglesia, cómo usted quiere diseñar su casa allá en los cielos. Amén. Pues ese ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y vamos a empezar este nuevo tema en unos minutos. ¿Por qué no oramos, hermanos, y declaramos que este tiempo se lo dedicamos a Él y que su palabra pueda tocar nuestras vidas y nuestras familias? Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre eterno Jesús, Señor, te doy en este día, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo. Te pido, Señor, tu mano poderosa, tu gracia sobre nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Padre, toca sus vidas, sus familias, Señor. Todos aquellos que tienen necesidad, tú provee, Padre eterno Jesús. Te pido todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Habla nuestras vidas, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, en esta mañana vamos a estar tocando Juan 1:35 al 51. Amén. Pero antes de leer estos pasajes bíblicos que es nuestro tema, quiero leer como introducción el testimonio de Juan el Bautista, que se encuentra Juan 1:19 al 34. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Qué preciosa palabra, amén, hermanos. Quiero hacer nomás esta mención muy como introducción al tema que vamos a tocar, ¿no? En aquel día había venido Juan a preparar el camino para Jesús, pero aún él estaba siendo, digamos, transformado al ver a Jesucristo, amén. Bajo el sistema sacrificial se sacrificaba un animal para cubrir el pecado, mas el Cordero de Dios que quita el pecado, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, amén, Él no lo cubre, sino Él quita el pecado, nos limpia, amén. Podríamos decir que Juan Bautista es la introducción del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Él era la voz que clamaba en el desierto, ¿no? Arrepiéntanse, generación de víboras, él decía. Y él era directo, no era tan delicado para poder decir las cosas. También decía que el hacha está lista. Amén. Los discípulos de Juan el Bautista eran Juan el Evangelista y Andrés, hermano de Pedro. Y se cree estos dos discípulos eran los que siguieron a Jesús, ya que Juan el Evangelista nunca se nombra a sí mismo en sus relatos de la Biblia cuando habla de sí mismo. Ahora sí, pasemos al pasaje bíblico que tocaremos en este día. Amén. Después de esta pequeña introducción. Hermanos, una vez más le voy a pedir que pueda abrir sus Biblias en Juan 1:35 al 51. Amén. Si no me equivoco, va a salir las letras también en la pantalla. Dios le bendiga. Dice la palabra del Señor a 1:35, dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Bueno, hermanos, vamos a desarrollar este versículo paso a paso y que su palabra pueda hablar a nuestras vidas y corazones. Amén. Vamos a leer los siguientes dos versículos, el 35 y el 36. Versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Wow. ¿No? Aquí Juan el Bautista estaba con sus dos discípulos, a lo contrario de retener a sus discípulos, los que hacían, lo que hacía Juan es algo admirable ahora, ¿no? Lo que hace es que les muestra el camino verdadero a ellos para que sus vidas fueran transformadas también, ¿no? Él sabía que trabajaba para Dios y no para sí mismo, sino para exaltar a Jesús, y les muestra a sus discípulos en este pasaje bíblico, ¿no? ¿Quién era en realidad y qué Él era, a quien ellos tenían que seguir?
Amén. Mostrándolo a cada uno de ellos el camino de la vida eterna, así como a cada uno de nosotros también. Amén. ¿Qué tan importante es, hermanos? No, muchas personas trabajan para grupos o compañías, ¿no? Y son de ellos, son celosos con ellos. Mas Juan el Bautista estaba diciéndole a sus discípulos, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. A Él es a quien ustedes tienen que seguir. A Él es donde cada uno de ustedes tienen que conocer más, ¿no? Y los deja ir, aquellos que eran sus discípulos. Amén. Vamos al versículo 37. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar a Juan el Bautista y le siguieron a Jesús. Ellos decidieron seguir a Jesús, ¿no? Con esto, hermanos, cada uno de nosotros decidimos si seguimos o no seguimos a Jesucristo. Pero cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas, así como vamos a ver en la vida de estas personas. Amén. Dice el versículo 38, dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Wow. Jesús, viendo que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Jesús, hermanos, o Dios a cada uno de nosotros, siempre nos está diciendo cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, pero Él quiere hablarnos y decirnos por qué nosotros lo estamos siguiendo. Cada uno de nosotros tal vez tenemos diferentes, digamos, cosas, tal vez, o motivos para seguir a Cristo, ¿no? Pero los motivos y las cosas tienen que ser las correctas. Amén. Muchos de nosotros tal vez buscamos a Dios por una bendición financiera, ¿no? Otros tal vez por una armonía en la familia, otros tal vez por provisión, otros tal vez por exaltarse a sí mismo. Pero Jesús nos pregunta, ¿por qué le seguimos? ¿No? Ahora ellos le dijeron, Rabí. Esto quiere decir que ellos querían que Jesucristo fuera su maestro. Amén. Que Él les iba a mostrar el camino hacia Dios. Y ellos querían morar donde Él moraba. Ellos querían conocer donde Él estaba. ¿Cuántos quieren estar donde Jesús mora? Amén. Cada uno de nosotros queremos estar donde Jesús mora. Amén. Eso es la razón principal que cada uno de nosotros le seguimos a Cristo. El versículo 39 les dijo, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba y se quedaron aquel día porque era como la hora 10, ¿no? Jesús le dice, venid y ved, ¿no? ¿Cómo es que, hermanos, después de 40 años, probablemente se haya escrito este pasaje bíblico, sin embargo, Juan se acordaba perfectamente lo que había sucedido, ¿no? Yo creo que las hermanas, sobre todo, se acuerdan, ¿no? Bueno, nosotros los hombres también nos acordamos, pero las hermanas son muy detallistas y se acuerdan aún de la hora, del mes, el día, de algo importante o trascendental que pasa en la vida de ellas. Amén. Y acá, después de 40 años, Juan estaba acordándose perfectamente qué había sucedido después de haber conocido a Cristo, porque había sido el punto donde transformó y cambió su vida Dios, ¿no? No es tan importante este tema, pero lo vamos a decir nomás para aclarar, ¿no? Habían 3 formas de medir el tiempo en esa época, ¿no? Pero lo vamos a desarrollar un poquito para que usted también pueda entender, ¿no? ¿Por qué Juan se acordaba la hora 10 de la hora 10, ¿no? Dice, en las escrituras bíblicas se habla de mañana, mediodía y atardecer. Esto quiere decir que desde que sale el sol, ¿no? Y si contamos que es desde la salida del sol, que son las 6 de la mañana, ¿no? Sería la hora 10, más o menos como las 4 de la tarde, ¿no? Esa era la primera forma. La segunda forma de medir el tiempo era los gentiles o romanos contaban de la medianoche en adelante, como lo hacemos actualmente, ¿no? O sea, ahora a la 1 de la mañana, ¿no? Es la primera hora y sigue así. La hora 10 sería como al amanecer en la mañana, no creo que haya sido ese tiempo que habían usado. Y el tercero, ¿no? También dividían la noche en 3 vigilias o 4 vigilias. Esto podemos checar un poquito más en Mateo 14:25. Y esto empezaba
desde que se ponía el sol. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Amén. Eso es para aclarar el tiempo nada más, lo que por qué se acordaba perfectamente todavía Juan. Andrés, hermano de Simón, el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que había oído a Juan y había seguido a Jesús, ¿no? Acá la Biblia nos muestra exactamente de que quién era la otra persona, que era Andrés, el hermano de Simón, ¿no? Y la otra persona se cree que es Juan el evangelista, pero generalmente cuando él habla de sí mismo en la Biblia, él no se dice a sí mismo que él es en ese versículo bíblico, como acá lo muestra, ¿no? La Biblia habla, hermanos, de Andrés solamente 3 veces, ¿no? Y las 3 veces siempre Andrés está llevando personas hacia Cristo, ¿no? Porque él había entendido realmente que la vida con Cristo es una vida transformada, es una vida que realmente toca la vida de las personas y todo a su alrededor se cambia y transforma. Amén. Vamos a ver, a lo contrario, ¿no? de Simón o de Pedro, ¿no? Que era muy famoso en la Biblia, ¿no? Todo el mundo conocemos acerca de él, la primera prédica, 3,000 personas, ¿no? Algo extraordinario. Pero Andrés, ¿no? Solamente 3 veces se nombra, vamos a nombrar solamente estos 3 versículos, ¿no? Juan 1:41, ¿no? Dice así: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Amén. Aleluya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Andrés? Llevando a su hermano hacia Cristo. ¿Para qué? Para que Pedro también así pueda ser transformado. El siguiente versículo lo vamos a ver en Juan 6, 5 al 8. Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Yo creo que cada uno de nosotros nos acordamos de este pasaje bíblico, pero Andrés está llevando a este muchacho a Jesús para que ocurriera el milagro, ¿no? De alimentar a las personas, ¿no? Es un milagro extraordinario, ¿no? Y el siguiente versículo lo vamos a ver en Juan 12:22, donde también habla de Andrés. Unos griegos que buscan a Jesús, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, ¿no? Prácticamente los griegos vinieron buscando a Jesús, y otra vez Andrés llevando a estas personas hacia Cristo. Este es un principio, hermanos. Cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que tomar este principio. Tenemos que llevar a las personas que todavía no conocen de Dios hacia Cristo, para que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Amén. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. ¿Quién le trajo otra vez? Amén. A Jesús, por supuesto, que es Andrés. El Señor le está cambiando el nombre a Simón, ahora será Cefas, así como dice la Biblia, que significa piedra, ¿no? Dice, o piedrita, te llamarás Pedro. Ahora Jesús le estaba diciendo después de la transformación que él tendría. Ahorita no era una roca todavía Pedro, amén, pero él iba a ser una de las personas fervientes que amaban y seguían al Señor. Pero el Señor lo está transformando, está empezando la transformación en la vida de Simón. El siguiente día, que es el versículo 42, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, ¿no? Otra vez, otra persona del entorno de Andrés está siendo transformada, está siendo cambiado. En esta vez, el Señor Jesús es el que llama directamente a Felipe, ¿no? Ahora el Señor nos llama de diferentes formas. En este caso fue Jesús mismo que llamó a Felipe, pero a veces venimos por el testimonio de alguien, o muchos nos cansamos de la vida terrible que llevamos y empezamos a decidir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le doy una oportunidad a Dios? O muchas veces simplemente, Dios toca nuestras vidas y venimos hacia los caminos de Dios. Amén. Dice el 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Como era, dice, Felipe, ¿quién era? ¿No? Dice que era de la ciudad de Betsaida, ¿no? Que generalmente era la ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? Esto quiere decir, hermanos, que las personas que están alrededor de nosotros también van a ser transformadas. ¿Cómo es la bendición de Dios? No solamente llega para nosotros, sino llega
para nuestra familia, llega para nuestros amigos, llega para nuestra ciudad, llega para cada una de las personas que están alrededor de nosotros. La vida es cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque conocemos o empezamos a mirar a Cristo. Amén. El 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Inmediatamente, ahora Felipe empieza a llevar las buenas nuevas de Jesús a sus conocidos. ¿Y halló a quién? A Natanael, ¿no? Y le da las buenas nuevas para que su vida también fuera transformada. Muchas veces de nosotros, hermanos, esperamos conocer a Dios o esperamos conocer la Biblia completamente para poder hablar de la palabra del Señor a otra persona. Pero no nos equivoquemos. Acá la palabra del Señor nos está diciendo, mira, Felipe, que había sido hallado por Jesús, que había sido encontrado por Jesús, ahora él estaba llevando la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Inmediatamente podemos siempre mostrar las buenas nuevas, el evangelio de Dios, porque nosotros no lo transformamos, sino es Dios quien transforma la vida de las personas. El 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. ¿No? Este Natanael, un poco escéptico, le dice, ¿cómo de ese lugar, de ese barrio puede salir algo bueno? ¿No? Pero mira, ¿qué es lo que hace Felipe? Felipe no se pone a discutir con Natanael acerca de ¿no? si él está en lo correcto o acerca de la palabra. Él no se pone a discutir, sino dice, ven y ve. Porque sabía, si miraba a Jesús cara a cara, su vida iba a ser transformada, ¿no? Muchas veces, hermanos, nosotros a veces nos ponemos en discusión con la palabra del Señor tratando de convencer a las personas. Pero nosotros somos solamente una herramienta. Nosotros no tenemos esa habilidad de transformar vidas. Solamente Cristo, solamente Jesús puede hacer eso. Pero sí podemos llevarlos hacia Él. Amén. También se lo conoce a Natanael como Bartolomé, ¿no? Si vemos los evangelios del Señor, vas a ver a Natanael también con el nombre Bartolomé. A veces las personas no llegamos a conocer perfectamente ese tema, pero no, Natanael no es Bartolomé, ¿no? Vamos al siguiente versículo, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Acá empieza la transformación de Natanael. Dice que Jesucristo le mira a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Y el 48 dice así, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿no? O sea, acá empieza la transformación de Natanael, ¿no? Él se sorprende, él dice, ¿por qué? ¿Cómo me conoces tú? ¿Cómo es que sabes de mí? O sea, que Natanael sabía que era una persona correcta, ¿no? Y le estaba describiendo Jesús de quién era. Jesús conoce a cada uno de nosotros, hermanos. Jesús sabe de nosotros, amén. Y no hay lugar que nosotros nos podamos esconder de Dios, amén, ¿no? Y le dijo, en estos pasajes dice, cuando empieza la transformación, aquel escéptico Natanael ahora estaba siendo, ¿no? Confrontado con Jesús y su vida iba a ser transformada, amén. La Biblia menciona, ¿no? Acerca de la higuera, porque dice, el Señor Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, amén. Las personas en ese entonces acostumbraban a ir debajo de la higuera porque se representaba, tal vez en la cultura mesopotamia, lo calificaban como árbol de conocimiento, ¿no? Y también se cree que el primer árbol, ¿no? En el Edén fue la higuera, ¿no? En la Biblia. Dice, pero ¿cómo es que Natanael se sorprende de cómo es que Jesús lo había visto ahí? Probablemente Natanael dice, no, nadie me ha visto cuando yo estaba orando debajo de la higuera. Nadie me ha visto cuando yo estaba derramando mi vida hacia Dios debajo de la higuera, porque yo miré que no había nadie. Pero sin embargo,
Dios lo conoce todo y Dios sabía que él estaba ahí, ¿no? Entonces ahí el encuentro con Jesús viene la transformación de Natanael. Dice, no importa dónde estés, no importa dónde estemos, el Señor nos mira ahí donde estamos. Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros, ¿no? Él nos ha visto llorar, Él te ha visto llorar por las cosas que suceden en la vida cotidiana, a veces las dificultades, los problemas, pero hermanos, tu oración está llegando al trono de la gracia. Amén. Tu oración está llegando al trono de la gracia. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Entonces ahora aquel escéptico Natanael ahora le estaba diciendo que su vida estaba siendo transformada. Y le dice y reconoce, tú eres el Señor, tú eres mi Maestro, tú eres el Rey de Israel, ¿no? El 50 dice, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora Natanael estaba no reconociendo a Jesús como su Maestro y Señor, y a veces nosotros no reconocemos hasta ver el milagro de Dios en nuestras vidas, así como Natanael, ¿no? Porque estaba pasando algo extraordinario en la vida de él, estaba siendo transformado, ¿no? El 51 le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿No? Pero para poder reconocer un poquito más, acá habla del Hijo del Hombre, Jesús como Hijo de Hombre, vamos a conocer esto en Daniel, capítulo 7, versículo 13, ¿no? Voy a leer este pasaje. Dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¡Wow! ¿No? Habla acerca del Hijo de Hombre. Esto quiere decir de que Jesucristo se le conoce como el Hijo del Hombre. Jesús habla más de 60 veces este nombre en el Nuevo Testamento, y lo que habla en Daniel prácticamente nos confirma también de que Jesucristo es el Hijo del Hombre, ¿no? Él sería ahora, ¿no?, la escalera al cielo, ¿no? Él iba a hacer el contacto con Dios directamente, ¿no? Ahora tenemos cada uno de nosotros, hermanos, los cielos abiertos para que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro directo, ¿no? Para entender un poquito más, léalo en Apocalipsis 1, 9 al 20, ¿no? Esta expresión del Hijo del Hombre dice, nos está diciendo que Jesús es el Cristo y solo Él tiene el dominio y la gloria en el reino eterno. Amén. Solo Él, solo Cristo. Amén. 2 puntos para recordar, hermanos. Dios llama a cada uno como Él quiere, cuando Él quiere. Porque seguimos, ¿no? Y lo otro es, ¿por qué seguimos a Cristo? Solo siguiendo de la razón verdadera llegaremos a Él, porque somos pecadores y lo necesitamos a Él. Amén, hermanos. Solo estos 2 puntos para recordar. ¿No? También quiero saludar a los padres, amén, en este día, que es realmente el Día de los Padres en los Estados Unidos. Y esperemos que cada uno de los padres puedan tener un tiempo muy bonito, un tiempo de bendición, ¿no? Que las esposas, las hermanas puedan consentir ahora a sus esposos, amén, ¿no? Y que cada día, nosotros los padres podamos parecernos más a Jesús y que podamos glorificar el nombre del Señor, amén. Y así nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias van a estar bien. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Gracias por esta palabra. Te pido, Señor, de que tú bendigas, Señor Padre, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están en dificultad o problemas o enfermedades. Padre, tú, Padre Santo, Señor, sánalos, Señor. Desata, Señor, de tu paz, de tu amor, de tu bendición sobre cada uno de ellos. Padre, te pido, Señor, que tu mano poderosa pueda estar sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus niños, Padre Santo. Y en este día especial, Padre Eterno Jesús, que puedan ser, Padre Santo, también bendecidos por sus familiares y esposas. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia, y gracias por esta palabra.
que podamos, Padre Santo, ser transformados día a día, que podamos verte, Padre eterno, día a día, cara a cara, Señor. Padre, te alabo, te bendigo, Señor, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Amén, amén. El Señor lo bendiga, mis hermanos.